¿Qué tal, mi gente? Soy Penumbra. Hoy vamos a hacer la construcción de este personaje que me han estado pidiendo y que muchos van a decir, ay, no jodas ese, ¿en serio? Ahí les va. Este gordito, nos están pidiendo la construcción de este gordito. Y bueno, mi gente, ¿quién soy yo para decirles que no? Así que vamos a construirlo, vamos a mejorarlo y vamos a ver qué necesita para ponerlo a punto máximo. Así que mi gente, acompáñenme. Esto es Game Over y vamos allá. Por lo primero que vamos a empezar, como siempre, son sus núcleos. Chequemos. Solamente tiene atributos defensivos igual que cualquier portero. ¿Cuáles son? Blocaje y previsión. En atributos de estilo puede entrar en cualquiera. Sin embargo, tiene un atributo principal que es el de fuerza. Entonces, lo recomendable es ponerle cartas con ese atributo. Sus habilidades, como un buen personaje de 4 habilidades, bueno, pues depende su sentadilla de sumo, de blocaje, previsión y fuerza. Por eso es que les comento que es importante que tenga la carta con atributo de fuerza, para que tenga mejor posibilidad de tener los balones y no se le pase nada. Fuerza de Namba es esto, cuando hace ahí su movimiento y bloquea el balón. Igual depende de blocaje, previsión y fuerza. Mano de hierro es ahí cuando se acercan demasiado y golpea el piso, y depende del atributo de fuerza, y dice saquea 80 puntos de energía. Aparte de todo, le quita energía al rival, así que deben tener cuidado en acercarse, no les vaya a quitar energía. Tenemos supervivencia del más apto, que es su pasiva, en la cual aumenta el blocaje y la energía del personaje. Entrenamiento, bueno, ya saben, nivel 50 para poder tener todas sus habilidades al máximo. Si se fijan, bueno, yo ya lo tengo a este personaje obviamente como colección, porque ya lo estoy utilizando a Gino Hernández. Sin embargo, pueden checar, podemos poner aquí esta que tiene previsión, tiene blocaje y tiene velocidad. Podemos poner esta otra que igualmente tiene blocaje, velocidad y previsión. O, por ejemplo, si le pusiera aquí la que tiene Gino, otra cosa sería. Recuerden, las cartas que escojan deben de tener los atributos de blocaje y previsión, empezando por ahí. Se fijan, este tiene blocaje, velocidad y previsión. Lo recomendable sería blocaje, previsión y fuerza, pero bueno, no todo se puede. Aquí, por ejemplo, lo tengo cargado con esta carta que es técnica, resistencia, velocidad, falta fuerza. Podemos escoger alguna que tenga fuerza. Sin embargo, ¿cuál es el problema? Recuerden que los porteros los pueden cargar con cualquier carta. Con cualquier carta. No hay ningún problema ahí. ¿Por qué? Porque son adeptos a todos los estilos de juego: técnica, resistencia, velocidad y fuerza. Entonces pueden escoger el estilo que quieran. Sin embargo, como se los digo, el recomendable es el estilo propio al que pertenece el personaje, porque va a obtener más beneficios para la parada, el bloqueo y el despeje de balones, ¿sale? Entonces, yo podría ponerle resistencia, podría ponerle fuerza, y fíjense, ahí tiene fuerza y técnica. Tiene fuerza, tiene velocidad, energía. Puedo ponerle el que yo quiera, no hay ningún problema, pero la única desventaja es que no tiene
lo que es blocaje y previsión. Eso tendría que ponérselo con tarjetitas externas, ¿sale? Ahora, si se fijan, llega a un poder de 2354. ¿Por qué? Porque no tiene todas las cartas necesarias para poder subir a S o S+. Este personaje sin duda es un buen personaje si apenas vas comenzando. Y obviamente me lo pide un suscriptor que precisamente apenas va comenzando. Me dijo, oye, necesito armarlo, ¿cómo le hago? Ah, bueno, aquí está la respuesta, amigo. Subiéndolo con las cartas correctas, fácil llegará a los 13,000 puntos y subirá a S. Recuerden que tienen que tener todas sus habilidades al máximo para sacarle el provecho a este personaje, Taishi Nakanishi, o como lo conocemos en este lado del charco, Borghini. Pero ya aprovechando, vamos a checar a Richard Tex-Tex. Si se fijan, yo ya tengo todos sus núcleos activos, pero no lo tengo maximizado. Ahora, empecemos. Sus detalles. Detalles ofensivos no tiene, es un portero. Detalles defensivos, ya saben, blocaje y previsión. Y atributos de estilo, fuerza, técnica, velocidad y resistencia. Él pertenece al estilo de velocidad. Entonces traten de que sus cartas lleven justamente el atributo de velocidad para subirle más ventaja a sus habilidades. Ahora, chequemos sus habilidades. Su habilidad especial es esta, la cual detiene el balón con un giro hacia adelante y tiene blocaje y resistencia. Y si se fijan, ocupa la parte superior de la portería. Ahora, este movimiento es un bloqueo general y, como les mencioné, pertenece al atributo y depende de blocaje, previsión y velocidad. Entre más tenga de estas habilidades, más fácil va a ser para que detenga los tiros. Ahora, esta es su pase largo, su despeje, patada de luna creciente. ¿Sale? Depende del atributo pase largo y velocidad, para que pueda tener más ventaja de que le caiga al rival y no nos intercepten el balón. Su otra habilidad especial, ¿cuál es? Esta, en la cual se lanza y detiene los balones que van hacia las laterales, ya sea que los detiene o hace el despeje. Depende de blocaje, previsión y velocidad. Y por último tenemos voluntad de artista marcial, en la cual aumenta su atributo de previsión. Este personaje, sin duda alguna, es un buen portero. No tiene las mismas ventajas que Richard, que Benji o que Gino, porque no tiene un bloqueo como el que ellos tienen, como Benji, que tiene ese bloqueo, o como Gino, que tiene este otro o este otro. Richard, por su parte, no va a detener los balones que vayan al centro, en la parte baja, como es el tiro de Matsuyama. Lo va a despejar, contrario a Benji y a Gino, que pueden detenerlo. Entonces su punto débil es precisamente esa parte central de la portería. Entonces tiros que vayan a ese punto los va a despejar siempre. Es un buen portero, sin embargo siento que como que lo nerfearon para no ponerlo al mismo nivel de Benji. Entonces así como que no, Benji es el primero y Richard es el segundón, entonces debe de quedar así. Pero bueno, ¿qué les digo? Para mí personalmente me gusta más el personaje de Richard. Vamos con sus tácticas. Yo aquí lo tengo con previsión, fuerza y velocidad.
le faltaría lo que es blocaje, cosa de cambiarlo únicamente con las tarjetitas adecuadas. Podría cambiárselo aquí a Burgini, que tiene velocidad y previsión. Sustituyamos y vean, ya llegó a A. Ahora sí llegó a A. ¿Por qué? Porque gracias al atributo de velocidad es que nuestro personaje tiene ventajas. Recuerden, importante tener mucha velocidad en nuestro personaje. Ahora, yo aquí lo tengo con el atributo técnica, que tiene previsión y tiene velocidad. Sin embargo, lo correcto sería buscar uno que sea de velocidad y tenga todos los atributos que yo necesito. Y por lo menos para los porteros, esa es la parte difícil. La gran mayoría de estas cartas técnicas no vienen con blocaje ni previsión ni nada de eso. Traen 1001 cosas, pero no traen normalmente esas habilidades. Entonces, por lo menos para los porteros, es un desmadre encontrar las tarjetas adecuadas. Y si las encuentran, lo recomendable es que se las pongan inmediatamente para no perderlas. Porque de verdad, qué pinche rollo. Pero bueno. Y así, mi gente, es como van a poder subir a Nakanishi, Burgini o a Ken, Richard Tex a niveles S Plus o SS, si es que tienen obviamente las tarjetas adecuadas. Personalmente son muy buenos porteros ambos. No están al nivel de un Benji o un Gino, pero si pueden conseguirlos y apenas están iniciando, van a tener una ventaja sobre también aquellos otros jugadores novatos, porque la verdad son muy buenos porteros. Yo personalmente se los recomiendo como personajes iniciales. Ya después pueden tirar ahorita por el gacha de Benji y conseguirlo, pero para conseguir las tarjetas es un rollo. Igualmente el problema con Richard es ese: nunca salió un banner y tirar por sus tarjetas, putz, salen allá de vez en nunca. Entonces es un desmadre subirlos. Es lo que yo les recomiendo. Ahí está la construcción, pueden utilizarla. Adelante, utilícenla y ganen muchos partidos. Y si te gustó el video, suscríbete para más placer, activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros nuevos contenidos, deja tus opiniones, comentarios y sugerencias en la caja de abajo, comparte con aquellas personas que creas que puede gustarles nuestro material y regálame un like en forma de mano de hierro para que YouTube nos trate bonito. Por mi parte sería todo. Soy Penumbra, esto es Game Over y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.